Ya. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, mis compañeros y yo, que formamos parte del grupo 5, quienes nos representan son Joel Cutipa, Ruth Cupe, Ana Janampa y quien les habla, Michelle Pinto. Hemos escogido un artículo titulado Cinética de descomposición del componente umami durante la cocción de carne. Para esto, se utilizó un análisis de transferencia de calor tridimensional de estado inestable de la carne durante la cocción al vacío, y se predijo la distribución del monofosfato de inosina restante. A continuación, el resumen. Bueno, en el artículo se desarrollaron 4 puntos importantes y los vamos a mencionar en el resumen. Se desarrolló un modelo cinético para la reacción de descomposición del monosulfato de inosina, también llamado IMP, componente umami. Y se obtuvo parámetros cinéticos basados en la cantidad de IMP en un experimento isotérmico. En el segundo punto, se realizó un análisis de transferencia de calor tridimensional de estado inestable de la carne durante la cocción al vacío. Como tercer punto tenemos que al final de la cocción al vacío, la proporción de la cantidad de IPM en el interior de la carne disminuyó, mientras que en la región de la superficie fue casi igual al valor inicial, porque la temperatura de la superficie alcanzó la temperatura de inactivación de la enzima más rápido. ¿Qué nos quiere decir ese punto? Es que en la parte exterior de la carne, en la superficie externa, se alcanzó una temperatura adecuada que desactivó la enzima, que era la que degrada la monofosfato de inosina. En cambio, en el interior, esta enzima no pudo ser degradada. Es por eso que, como no pudo ser degradada, también se disminuyó la cantidad de IPM. Entonces, en la parte externa hay más cantidad de IMP que en el interior. La actividad de la enzima de descomposición de IMP es dependiente de la temperatura por encima de 40 y constante por debajo de 40 centígrados. A continuación voy a dar paso a la introducción. Bueno, sobre la introducción, sabemos que el sabor son las sensaciones que nos producen los alimentos, ya sea el de salinidad, dulzura, amargura. También especial es una propiedad sensorial de los alimentos, ¿no? La mejora en el sabor está relacionada con el aumento en la cantidad de aminoácidos y péptidos libres en la carne, y el aumento en la cantidad de aminoácidos libres que contiene el ácido glutámico. El monofosfato de inosina es un nucleótido importante en el músculo postmortem y contribuye tanto al sabor como al gusto de la carne. Se determinó el modelo cinético de la reacción de descomposición de monofosfato de inosina, que tiene además la adición de sales y sacarosa. Bueno, se obtuvo los parámetros cinéticos a partir de un experimento isotérmico y se logró describir la predicción de la distribución de IMP en la carne con transferencia de calor durante la cocción. Para describir las características de la distribución de temperatura y calidad de la carne, se simuló la transferencia de calor tridimensional en estado inestable en la muestra de carne a partir de la ecuación de Fourier, ¿no? Bueno, en los métodos que se usan en el artículo está el método de South-Ide, que básicamente consiste en rellenar la muestra o el alimento a cocinar. En nuestro caso sería carne bovina. Luego empacarlo al vacío, y luego esto
se calienta a una temperatura de cocción óptima, usando un baño de agua o un horno de convección a vapor. Bueno, de acuerdo a muchos estudios se ha determinado que tiene una mejor retención del sabor y el gusto original de la carne. Luego pasamos a los análisis de transferencia de calor. Durante la cocción de la carne se utilizó la ecuación de conducción de calor inestable basada en la ley de Fourier. En condiciones específicas, esta ley de Fourier se va a transformar así. ¿Cuáles serían esas condiciones específicas? Régimen transitorio, que la generación del calor sea igual a 0 y que la conductividad térmica sea constante. Y estamos hablando de la ecuación de difusión. Nosotros estamos agarrando los trozos de carne como bloques cúbicos muy pequeños. Ejes X, ejes Y y eje Z. Flujo X es igual a menos la conductividad térmica por el área, pero como son bloques muy pequeños, el área lo vamos a representar como la derivada de Z por la derivada de Y, por la derivada parcial de la temperatura con respecto a X. Igualmente para el flujo Y y para el flujo Z. En el balance de energía tenemos las energías que entran más la energía generada menos las energías que salen es igual a la energía almacenada. Comentamos que como estamos usando la ecuación de difusión, la energía generada es igual a 0. Las energías que entran por cada eje, flujo X más flujo Y más flujo de calor Z. Energía de generación, 0. Menos las energías que salen. En el eje X está entrando un flujo de calor, flujo X. A la vez, a la cara opuesta posterior sale un calor, que sería el calor de X más esta diferencial. Y acá lo tenemos. El flujo de X, flujo de calor X que entra más una diferencial de este flujo X con respecto a dx. Esto mismo pasa para el flujo en Y y para el flujo en Z, en el eje Z. La energía de almacenamiento lo vamos a comprender como la energía captada por el material debido a los compuestos que tiene. Esta energía almacenada es igual a la masa por el calor específico por la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo. Pero como hemos mencionado que es un bloque muy pequeño, un bloque cúbico pequeño, la derivada del volumen sería derivada de X por derivada de Y por derivada de Z. Y la diferencial de la masa que sería igual a la densidad por el volumen. Lo que observamos acá. Los flujos X, flujo de calor X más flujo de calor Y más flujo de calor Z van a ser eliminados por estos flujos, menos flujo de X, menos flujo en Y y menos flujo de calor en Z. Y obtenemos esta ecuación de acá. Pero sabemos por la ecuación de conducción del calor de Fourier que flujo en X es igual a menos conductividad térmica por la diferencial de Z por la diferencial de Y por la derivada parcial de la temperatura con respecto a X. Esto de acá lo vamos a reemplazar en cada flujo. Y obtenemos esto. Pero lo vamos a multiplicar 1 sobre la derivada de X por derivada de Y por derivada de Z, a cada uno. Y vamos a observar que estas derivadas, poco a poco, se van a ir. Y obtenemos esto. Como mencionamos que la conductividad térmica es constante, vamos a factorizar todas estas conductividades y las vamos a pasar al otro lado. Y tenemos lo siguiente. La densidad por el calor específico sobre la conductividad térmica. Pero esto es igual a la inversa de la difusividad. La difusividad va a representar qué tan rápido se va a difundir el calor a través de un material. La relación de conductividad entre la capacidad del material y
y el almacenamiento del calor. Y esta difusividad va hacia el otro lado multiplicando. Y tenemos la ecuación de difusión. En el caso de las condiciones, vamos a tener condiciones iniciales y condiciones de frontera. En las condiciones iniciales, asumimos que la resistencia térmica tiende a cero. Esto se debe a que el coeficiente de convección, simbolizado por H, tiende al infinito, por la transferencia de calor muy alta. En el caso de las condiciones de frontera, asumiremos que la temperatura de la superficie de la muestra es igual a la temperatura del ambiente, puesto que esa temperatura, esta superficie llega a la misma temperatura del ambiente casi de inmediato. La transferencia de calor en estado inestable, para ese artículo se utilizó lo que es el método de elementos finitos de Galerkin para poder resolver lo que es la ecuación fundamental. En conclusión, usando este modelo cinético y asumiendo que la actividad de la enzima de la descomposición depende de una temperatura fija específica, que vendría a ser la de 40 grados centígrados, ya que por encima de esta temperatura la descomposición es mucho más rápida, en cambio debajo es constante. Y entre los tiempos de calentamiento que se empleó, que es de 15, 30, 45 y 60, pues el que dio más resultado es el de 60 minutos. Y todos estos resultados coinciden con los experimentales, ¿no? Al final, en la cocción del vacío, dado esta estimación, ¿no?, de los 40 grados centígrados, se pudo decir que la cantidad de IMP restante disminuyó, mientras que en la región de la superficie fue igual al valor inicial. Esto se dio ya que, como se mencionó en lo que son las condiciones de frontera, la temperatura de la superficie es prácticamente la misma de la temperatura del ambiente. Eso causa una inactivación inmediata. Gracias.